júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hola, gracia y paz. Estamos de nuevo por acá continuando con nuestro estudio acerca del Evangelio Eterno. Y en esta oportunidad vamos con el capítulo 4. Capítulo 4 que tiene que ver con la creación de la tierra y del universo entero, el momento de la creación. Hasta ahora hemos hablado de eventos que han ocurrido antes de que la tierra y el universo fueran creados. Hoy llegamos al momento cuando esto va a ocurrir. Hemos insistido entonces en que hay una historia antes de que la tierra y los cielos y el universo fueran hechos. Y la historia que nosotros conocemos primero como prehistoria y luego como historia propiamente dicha después de que la escritura se desarrolló en el mundo, es una consecuencia precisamente de la creación de esta tierra en el momento en que fue hecho. Hemos dicho también que Moisés tiene un principio. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hemos insistido acá en que realmente había una historia antes del principio de Moisés. Y esa historia hemos tratado de relatarla acá en este lugar. Primero, mostrando que Dios nos había conocido a todos nosotros antes que la tierra y los cielos fuesen hechos. Después mostramos cómo los ángeles fueron creados. Y los ángeles fueron creados antes que la tierra fuese creada. Y ya de último, el último estudio, mostramos la rebelión de los ángeles, evento que ocurrió antes que la tierra y los cielos fuesen hechos. En consecuencia, fue un evento que ocurrió antes que el Adán de la tierra fuese creado. Nosotros tenemos que mencionar en este momento quizás algo que no hemos enfatizado en los estudios anteriores, es que realmente hay dos Adanes, o dos Adames, por cuanto este término en el hebreo original se escribe Adam con M. Hay dos Adames. El primero fue creado en el monte de Dios, y usted lo puede encontrar perfectamente explicado en Ezequiel capítulo 28. El primer Adán, antes que cualquier otro, fue el Adán del monte de Dios. ¿Y quién es este Adán del monte de Dios? Pues los mismos ángeles. Los ángeles también son hombres, tal cual como nos lo dice Ezequiel 28 en el versículo 2 y en el versículo 9. Se le dice al querubín grande y protector, que es Satanás, se le dice, pero tú eres hombre. Es decir, pero tú eres Adán. Esa es la palabra original para describir en el idioma hebreo al hombre como género, ¿no? Inclusive como género, más bien refiriéndose a la humanidad. Bien, en esta lección vamos a mostrar el momento exacto y la razón por la cual la tierra es creada. Para ello vamos a ir al versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel. Allí se está mostrando el instante de la rebelión del querubín grande y protector, que es Satanás. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Acá se usa para el término tierra la palabra eretz. Y vamos a tratar de explicar la diferencia que hay entre esta tierra, eretz, y la otra tierra, o el otro término usado para tierra, que es Adama. Dice acá que Dios, debido a la rebelión del ángel, decidió enviarlo a la tierra. Sin embargo, en aquel momento, cuando Dios le está dando esta sentencia al ángel rebelde,
no había ninguna tierra que hubiese sido ya creada. No había tierra, no había cielos, no había universo y en consecuencia pues no había hombre de la tierra. Lo que sí había era hombre de los cielos, que son los ángeles, los Adames, que fueron creados primero. Dios a los Adames rebeldes les dice, le da una sentencia y le dice que lo va a enviar a la tierra. Dice, yo te arrojaré por tierra. Bien, entonces, tengamos esto presente, pues no había en ese momento, cuando Dios le da esta acusación, no había ni tierra, ni cielos, ni nada. Y recordemos también que los ángeles son hombres. Vamos a mostrar el versículo 2 donde dice esto, ¿no? Dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y en el 9, el otro versículo que hemos citado, dice, hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Dios le está diciendo acá al diablo, es decir, al querubín grande y protector, como es el término que se usa en Ezequiel 28 para referirse a Satanás, le está diciendo que aún teniendo él la naturaleza que tenía, siendo un ser extraordinariamente poderoso, porque lo era y lo es todavía, Dios le está diciendo tú igual vas a morir. Y vas a morir, como él dice en otra parte, dice por mano de extranjeros. Lo dice acá en el mismo capítulo 28, pero en otro versículo dice por mano de extranjeros morirás. Esos extranjeros somos usted y yo, los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, que pues en aquel momento nosotros no estábamos en ese lugar de la creación, no fuimos creados en el monte de Dios, sino venimos como consecuencia de la creación del Adán de la tierra. En consecuencia no pertenecemos a aquel lugar y no somos nacionales. Ahora sí, por la obra del ungido Yahshua, tenemos la ciudadanía de los cielos, como nos dice Pablo en otro lugar. Pero cuando Dios estaba diciendo esto, no. Entonces, en ambos casos, Dios le dice al querubín, quien luego sería la serpiente antigua, le dice que él es hombre, tanto en el verso 2 como en el verso 9. Y en ambos casos se usa la palabra Adán. Es decir, cuando dice tú eres hombre, dice tú eres Adán. Entonces, ahora podemos empezar a entender un poco más esto porque antes de la creación del cielo y de la tierra ya existía Adán, solamente que este Adán no había sido creado en la tierra, no había sido formado en la tierra, sino había sido formado en los cielos. Bien, entonces, primero fueron creados los ángeles, primero fueron creados los Adames. Luego nosotros vamos a ver acá que hay una creación que es posterior a los Adames, que es la creación de la tierra y de los cielos. Pero ¿por qué Dios va a crear la tierra y los cielos después de haber creado a los Adames del monte de Dios? Bueno, porque Él le dijo a sus enemigos, les dijo, como ya leímos anteriormente en el versículo 17, le dice que lo va a enviar por tierra. Pero Dios no tenía en ese momento la tierra, así que tenía que crearla. Y Dios la crea. Dios la crea, pero ¿para qué la crea? La crea para recibir a los rebeldes, a los que se levantaron en contra de Él en el monte de Dios, en los cielos, se levantaron en contra de Él para sacarlos de allá, para sacar a Dios de allá y a sus ángeles y establecerse ellos como el gobierno supremo sobre toda la creación o sobre todo lo existente en ese momento. Lo que quería el querubín grande y protector era establecerse él como emperador absoluto de todas las cosas y él pensaba derrotar y destronar a Dios de aquello, ¿no? Del trono de Dios donde Dios estaba sentado. Luego vamos a ver nosotros acá en este versículo que está en el libro de Job, que la tierra fue creada
posteriormente a la creación de los Adames del monte de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los Adames, es decir, los ángeles, que acá se les llama estrellas, estuvieron presentes en la creación de Dios y dice que alababan la obra de Dios. En este verso también se le llama a ellos hijos de Dios, porque en ese momento los ángeles pues fueron la primera creación de Dios, fueron el primer producto de Dios y a Dios le pertenecían, eran sus hijos. En este momento todavía no había sido creado el Adán de la tierra y en consecuencia no había pueblo ni de Israel ni tampoco había los cristianos nacidos de nuevo por la fe en el ungido Yahshua. En este verso, en el capítulo 38, en el verso 7, dice lo siguiente: ¿quién puso su piedra angular? Hablando de la tierra, ¿no? De la creación de la tierra. ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Pues los ángeles, los Adames. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues los ángeles, los Adames. Ellos estaban allí en ese momento. Fueron testigos del momento cuando Dios decidió crear el universo. Dios creó la tierra. Lo primero que Dios creó fue la tierra. Luego creó el sol y la luna. No nos hablan las Sagradas Escrituras del resto en ese momento de la creación en Génesis 1, pero sí en otros libros, como por ejemplo los Salmos, podemos entender que tal, y también en este libro de Job, que tal obra vino como consecuencia de la creación que Dios estaba haciendo en ese momento. Entonces los ángeles estaban allí cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. De manera entonces que los ángeles fueron antes de la creación de la tierra y de los cielos, y ellos fueron testigos de Dios cuando Dios creó esto. El término usado para tierra, hay dos términos, como ya dije al comienzo, Eretz y Adama. El primero, Eretz, tiene las siguientes acepciones, son muy interesantes, veamos. Dice que proviene de una raíz antigua que probablemente ya no se usa, y que quería significar algo firme, ¿no? Algo que estaba consolidado, que tenía estructura, que podía ser tocado, ¿no? Algo firme. También dicen que es una tierra, que puede hablarse de ese material de una manera total o segmentada por partes. Una tercera acepción que nos da el diccionario Strong es un campo, una comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio y, como ya hemos visto, tierra. Cualquiera de estos pudo haber sido usado en ese momento, ¿no? En el momento de la creación. El recurso de Internet, que es Bible Hub, nos propone lo siguiente. Nos dice que es tierra en su totalidad como opuesto a una parte. Es decir, como el todo, pues. Y otra definición que me parece a mí la más interesante de todas es que es la tierra como un lugar que se opone al cielo, que es opuesto al cielo. Quiere significar esto que es completamente diferente en su concepción una de otra. O que la tierra podría reflejar todo lo opuesto a lo que el cielo es. Quizás sea esto lo más interesante. Porque veamos lo siguiente. En Génesis 1:2 se nos dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, es decir, la Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre el rostro, sobre la cara de las aguas. Veamos esto. En la tierra que Dios creó, dice que estaba desordenada, que estaba vacía, que tenía tinieblas y además era completamente inundada de agua al punto que en este momento de Génesis 1:2 no se podía ver lo seco, solamente había agua por todas partes. Y el agua tiene su significado, su significado literal, material, pero también tiene su significado espiritual,
su alcance espiritual en esto, mucho más importante, inclusive que su significación material. Como podemos ver acá, cuando nosotros nos vamos a estudiar en el hebreo original, donde dice, y la tierra, en el hebreo aparece la palabra we a ares. We es usado como i, ha como el o la, y ares es la misma palabra que vimos anteriormente, que estudiamos anteriormente, que era eretz, solamente que acá está pues, presentada en otro tiempo, ¿no? O sea que ahí está diciendo, y la tierra en ese momento. Quiere decir entonces que la misma tierra que fue creada, ahora está siendo presentada como un lugar completamente caótico. Es decir, está en tinieblas, es decir, está oscura, está sin orden, está vacía, está desordenada, no hay orden allí. La oscuridad la cubre por completo y está llena de agua. Está llena de agua. Bien, en Génesis 2:7 leemos lo siguiente. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra usada acá para tierra ya no es Eretz, sino Adamá. Aquí dice que Dios formó al hombre de la Adamá y no de la Eretz, ¿sí? De la Adamá. Ahora, veamos qué interesante que la palabra Adamá, como estamos viendo acá, tiene la misma estructura fonética que el término Adam. Quiere decir entonces que la tierra y el hombre creado primeramente en el monte de Dios vienen a ser lo mismo. Adán, que es hombre, y Adamá, que es tierra, tienen la misma naturaleza, y esto lo deducimos porque el nombre es prácticamente el mismo. Como podemos ver, el relativo a tierra, que hemos explicado, tiene la misma estructura fonética que Adán. En consecuencia, tal parece que el nombre de Adamá fue tomada del original de Adán. Y esto explica entonces que la tierra fue formada de la misma naturaleza que el Adán del monte de Dios. La tierra fue creada para recibir al querubín grande y protector y a todos sus ángeles que fueron rebeldes. Y esto ratificaría sin ninguna duda entonces que esa tierra que le iba a recibir a ellos iba a tener su propia naturaleza, la naturaleza de ellos. ¿Y cuál es la naturaleza de ellos? Pues ellos son desordenados, vacíos, son todo tinieblas, y la confusión del mar está en ellos. Es decir, la tierra creada fue un reflejo de la naturaleza de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y ellos fueron enviados a este lugar, a la tierra creada, fueron enviados como consecuencia de su rebelión en los cielos. Ellos fueron enviados a un lugar que tenía su propia naturaleza, la naturaleza de los ángeles rebeldes. Esta sería la motivación principal de Dios para crear la tierra para crear la tierra. Después, esto está en Génesis 1:2. Hasta Génesis 1:2 nosotros encontramos la razón y la causa por la cual la tierra fue creada. Después vendría la creación del Adán de la tierra y como consecuencia de este propósito de Dios, el cual explicaremos en otro estudio, de crear al hombre de la tierra, es que Dios entonces desarrolla el resto del capítulo de Génesis 1. Es decir, por eso Dios trae la luz primeramente. Eso lo explicaremos en otro momento. Pero hasta este momento la tierra en Génesis 1:2 está desordenada y vacía, porque iba a recibir a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Esta fue la razón para la creación de la tierra. Dios te bendiga.